Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarles con la copia de sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 48. Lucas 22, 48. Hace un par de semanas atrás les comentaba a ustedes, comenzamos más bien una serie cortísima. Hoy día la queremos terminar con la ayuda del Señor, hablando, y le pusimos por título a esta serie: Mentiras, calumnias y traiciones. Y habíamos dicho de que este título de alguna manera podía sonar a una de esas novelas donde los protagonistas cuentan con alguien muy extremadamente malo, porque entendemos que cuando llegan a nuestros oídos estas palabras, estos términos, mentiras, calumnias y traiciones, nosotros damos por sentados de que en la iglesia del Señor no puede haber eso. No pueden haber mentiras, no pueden haber calumnias, no pueden haber traiciones. Pero la experiencia, hermanos, de vida que el Señor nos permite tener acá y tener comunión también con otros hermanos, nos enseña lo contrario, tristemente hablando. Nos enseña pues de que hay sí lugares donde hay mentiras, iglesias donde la mentira parece que fuese ya el mandamiento del Señor. Se levantan calumnias, hermanos contra hermanos, o hermanos de una iglesia contra hermanos de otras iglesias. Y aún dentro de las mismas congregaciones también escuchamos de traiciones entre hermanos que confiaron una vez cosas a otros y ellos terminan divulgándolas por algún precio. Si nosotros encontramos que la Escritura nos dice de que debe de quitarse de nuestros corazones toda ira, todo enojo, todo chisme, ¿cómo es que puede ser todavía considerado dentro del rebaño del Señor actitudes como esta? Mentiras. ¿Cómo puede andar una iglesia en mentiras? Cuando habíamos terminado el estudio de nuestra escuela dominical, habíamos dicho de que cuando el Señor abre el corazón, da una evidencia, y esa evidencia es caminar en honestidad, en rectitud, en integridad. Y si un creyente que ha recibido la gracia del Señor se caracteriza por esto, entonces ¿cómo podemos explicarnos que hayan profesantes dentro de una iglesia evangélica que hablen mentiras? O que levanten calumnias, o que lleguen hasta la traición misma. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué evangelio se está predicando? ¿A quiénes se están aceptando como miembros dentro de una iglesia local? ¿A quiénes se está poniendo en los púlpitos? Todas esas cosas nos hacen reflexionar, hermanos, como yo les digo, a partir de la experiencia que nosotros podemos ver que sucede en una iglesia evangélica. ¿Cómo es que un pastor puede ir a una iglesia, por ejemplo, y decirle a los hermanos, mintamos en esto, o no hablemos esto, que vamos a recibir una visita para conseguir esto de aquí? ¿Cómo un pastor puede hablar de esa manera? O como un pastor, sin conocer a otro pastor, sin haber nunca hablado absolutamente ninguna palabra con él, pueda decir a su iglesia: tal pastor cree esto, o tal pastor dice eso, si nunca ha hablado con él. ¿Qué es eso? ¿Qué manera de hablar es esa? Y algo que a mí, hermanos, me llama mucho la atención, es que yo encuentro de que hay tres frenos que el Señor pone en el ser humano. Cuando uno es incrédulo, cuando uno está sin Cristo, está la conciencia. Y la conciencia le dice al hombre: mentir es malo. Pero puede ser de que el hombre vaya por encima de su conciencia. Para eso están los padres. Después de la conciencia vienen los padres. Y los padres les dicen a sus hijos: mentir es malo, calumniar es malo, traicionar es malo. Y posiblemente ahí puede haber una corrección cuando un hombre, un niño, una niña crece en un hogar con esos valores. Entonces ese niño, esa niña no va a cometer mentiras, calumnias ni traiciones en su trabajo,
No va a hacerlo en su centro de estudios. No va a hacerlo ni en su misma casa. Yo recuerdo mucho de que una de las cosas que nos enseñó mi padre, y yo la tengo guardada hasta ahora, es que a él no le gustaba que peleemos entre hermanos. Yo peleaba mucho con mi hermano. Yo le llevo 1 año de edad a él. Y él me decía, ustedes no están para pelear entre ustedes, ustedes están para estar unidos y defenderse cuando otros quieran pelear contra esta casa. Y cuando mi papá se enteraba que nosotros peleábamos, nos daba con la correa. Cuando él se enteraba que habíamos mentido, nos daba con la correa. Y ni pensar en una traición que yo pueda hacer a mis hermanos en mi casa. Nunca he visto eso yo. Y cuando llego al Evangelio, hermanos, yo tuve muchas sorpresas en muchas cosas. Cuando comencé a leer un libro, muchos de ustedes saben de que yo tengo pues un antecedente en la División de Fuerzas Especiales del Ejército aquí en Perú. Y cuando yo llegué, hermanos, al Evangelio, mi pastor me regaló un primer libro de Oswald Sanders que hablaba acerca del liderazgo cristiano. Y en ese libro hubo algo que me llamó la atención a mí, porque el autor decía de que tristemente la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. La iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Eso era para mí, hermanos, una contradicción. Porque el código de un soldado cuando está en guerra no es abandonar al herido, mucho menos matarlo. Es protegerlo, es levantarlo, es ponerlo a resguardo. Y yo decía, pero ¿qué clase de ética, qué clase de código de honor hay en la iglesia cuando se habla de esta manera? Y así el Señor, yo les hablo esto ya hace 15 años atrás. Y el Señor me ha ido mostrando, hermanos, por medio de la experiencia, que las cosas no están bien. No están bien. Yo diría, hay mucho profesante falso, con conocimiento teológico, sí, pero falso a fin de cuentas, porque sus frutos son frutos de mentiras, de calumnias y de traiciones. Por eso es que nosotros no debemos de estar impactados de cuánto es que una persona conoce. Debemos de estar impactados de cómo una persona obedece, de cómo una persona ama al Señor. Eso es lo que debe de impactarnos más en nuestra vida. Puede ser de que teológicamente un hermano puede estar confundido en algún tema, pero su vida refleja el carácter de Cristo. Y debemos dar gracias al Señor, porque el conocimiento en algún momento Dios se lo puede conceder, pero la salvación y el fruto de justicia lo tiene ya. Y aunque pueda llegar con su mente poco o nada calibrada acerca de la teología sistemática y de tantas obras que nos enseña, va a llegar al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando hablamos nosotros de santidad, tenemos que hablar de justicia, de rectitud, de integridad, de obediencia y de todas esas cosas que muchas veces vemos que no se considera en una iglesia. Por eso es que es pertinente que nosotros asumamos o veamos estos temas. Yo hace un par de semanas, el pasaje en Lucas 22, 48, dice: entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esa palabra entregas se traduce como traición también. En el griego koiné usted puede traducirlo como traición. Por eso es que hay otras versiones de la Escritura que dicen, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Yo le decía que hace un par de semanas, cuando el Señor pues me permitió a mí vivir por el norte unos años, y cuando estaba conversando con los americanos, ellos se sorprendían de que los hispanos le pongan a sus hijos, algunos, ¿no?, el nombre de Jesús. El americano decía, ¿cómo se llama? Porque él entendía que le llamaban Jesús, y decía, ven, ¿cómo se llama él? Se llama Jesus. Jesús, pero ¿cómo le va a poner Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, es un nombre santo. Bueno, pero nosotros los hispanos le ponemos pues el nombre Jesús, ¿no? Ellos actuaban así porque de alguna manera tenían una reverencia al nombre del Hijo de Dios. Y en aquella misma oportunidad también dijimos que los hispanos usamos pues algunos nombres de la Biblia para ponerle también a nuestros hijos e hijas. Hay nombres en el Antiguo Testamento que les ponemos a nuestros hijos.
Hay nombres que les ponemos también del Nuevo Testamento. Tenemos hermanos, hermanas que tienen nombres bíblicos. Tienen nombres bíblicos. Pero de lo que nosotros estamos seguros, hermanos, es de que aquí en Perú, en Sudamérica, Centroamérica, en Europa, en Asia, ni en los Estados Unidos, nadie en su sano juicio podría ponerle a su hijo el nombre de Judas. O alguien le pondría a su hijo Judas. Y mucho menos el segundo nombre, Iscariote. ¿Cómo te llamas tú? Judas Iscariote de Lama. Oh, ¿qué? Tu papá te odia, ¿qué cosa? Y es más, creo que hay leyes ahora que prohíben eso. Está prohibido que le pongan nombres. Había un psicólogo que le puso a su hija el nombre de H2O, agua. Eso ahora está prohibido en los registros de nombres, en los registros de nacimiento. Pero yo lo que les digo es que nadie podría ponerle a su hijo el nombre de Judas Iscariotes, porque ese nombre representa el nombre de alguien que es traidor. Es traidor. Representa un hombre de la calaña más baja de todas. Más baja de todas. Pero más allá del nombre mismo, yo creo que deberíamos pensar en la anatomía del traidor y la anatomía de la traición. Porque puede ser que, bueno, yo no me llamo Judas, pero mi actitud es la actitud de un traidor. Bueno, yo no soy Judas Iscariote, sí, pero yo me conduzco, yo vivo, yo hago lo que ese traidor también hizo. Entonces no vamos a ir al nombre, tenemos que ir ¿a dónde? A la cualidad del hombre, a lo que el hombre practica, al hombre cómo vive, indistintamente de si se llama Judas Iscariote o se llama Guillermo Eduardo. Si tiene estas características que vemos en la Escritura, yo me llamo Guillermo Eduardo, pero soy un traidor. Tengo una naturaleza traidora y deben de cuidarse de mí. Deben de cuidarse de mí. Porque lo que en realidad llama a la aversión a cualquier persona del mundo no es el nombre. Lo que llama a la aversión es la personalidad del traidor. Nadie quiere estar rodeado de un traidor o alguien quiere hacerlo. Nadie lo quiere cerca. ¿Alguno de ustedes introduciría a su casa un traidor? ¿Lo invitaría a quedarse 3, 4 días sabiendo que es un traidor? Yo creo que no. Nadie acercaría a su propia familia a una persona cuyo carácter personal es el carácter de Judas Iscariote. Es el carácter de Judas Iscariote. Y la historia pues demuestra que para algunos la traición también es una virtud. ¿Y qué diría usted si es que yo le digo eso? Que la traición para algunos es una virtud. O un padre celebrando la primera traición de su hijo. Papá, he traicionado a mi amigo, tal, ven para acá, te voy a felicitar. ¿Usted se puede imaginar eso? Pero hermanos, para algunos ser traidor es digno de elogios. Ser traidor es ser un héroe. Y esto es así porque para aquellos grupos de personas los valores morales han sido invertidos. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y cuando les digo esto, hermanos, yo no estoy hablando una fábula, no estoy hablándoles un cuento. Hay 2 misioneros, 2 esposos, Don y Carol Richardson. No sé si usted ha escuchado o ha visto tal vez la película que se llama El Hijo de la Paz. El Hijo de la Paz. Es una película que antes estaba en el YouTube, ahora ya por derechos de autor la han sacado de allí. Pero ellos, Don y Carol Richardson, fueron misioneros a la tribu de Sawi. Esa tribu era una tribu de caníbales y reducidores de cabeza, y ellos fueron para allá a predicar el evangelio. Ellos lo que tuvieron que hacer primero es aprender el dialecto Sawi, porque iban a llegar allá y tenían que predicarles a ellos en su propia lengua el evangelio de Jesucristo. Así que se prepararon en esa parte para poder predicarles el evangelio de Jesucristo. Y una vez que habían aprendido ese dialecto de los sawis, ellos comenzaron a leerle las escrituras acerca de la parte en que el Señor Jesucristo fue traicionado con un beso por parte de Judas. ¿Y saben cuál fue la reacción de los nativos? Cuando el misionero se quedó sorprendido.
Cuando el misionero llegó a la parte del versículo en que nosotros hemos leído, le dice: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, qué bien, Judas, muy bien, lo traicionaste. Porque Judas, para ellos era el héroe. Judas para ellos era el héroe. Por eso es que yo le digo de que la traición es virtud en algunos hogares. La traición es virtud en algunas tribus. La traición es virtud en algunas sociedades. Pero la traición es pecado en la iglesia. Es pecado en la iglesia. Y precisamente ese era el contexto, pues, en el que ellos crecían. Esa tribu Sawi creció exaltando a la traición como una virtud. Usted se puede imaginar, los niños aprendían a traicionar porque veían a sus padres traicionando. No solamente los veían, sino sus padres con palabras los inducían a que un día cometan su primera traición. Su primera traición. En una parte de los testimonios de estos misioneros se conoce que la tribu mentía y engañaba a sus víctimas para que ellos crean que se buscaba una unidad pacífica porque ellos tenían enemigos. Y parte de la estrategia era la mentira, el engaño. Usted en el libro, en la película, ve que van donde el enemigo y lo están llevando para la tribu, lo sientan, lo comienzan a invitar a comer, le invitan una bebida, que tome algo que habían preparado, le hacen unas danzas, lo abrazan, lo quieren mucho de tal manera que esa persona que había llegado allí baje sus armas, sus brazos, para que esa persona esté confiada en ellos, para que esa persona no desconfíe de lo que le podía pasar. Y una vez que habían cometido ellos ese propósito de ganarse la confianza, sacaban un puñal y se lo mataban por la espalda. Eran amablemente mentirosos para con sus adversarios, para que ellos bajen la guardia y poderlos matar cuando estaban desprevenidos. Y es allí donde, pues, precisamente se comenzaba a levantar un algarabío, una fiesta, porque la traición había sido consumada. Y seguramente que en algunas sociedades y familias, pues, la traición, como yo les digo, puede ser vista como, a veces es vista, ¿sabe cómo? Como parte de la supervivencia. Parte de la supervivencia del ser humano, pero del que se encuentra sin Cristo. Yo necesito traicionar para poder avanzar en mi carrera profesional. Necesito traicionar a mi amigo que está compitiendo conmigo ese puesto que quiero ahí. Necesito traicionarlo para que el puesto me lo den a mí. Necesito traicionar a mi amigo para poder ganar el diploma en mi colegio. Necesito traicionar al pastor para yo alcanzar popularidad. Necesito traicionar al hermano para yo ganarme algo dentro de la iglesia. No, la traición no es parte, no es ni una virtud, ni tampoco es una herramienta para un cristiano para alcanzar objetivos. La traición es el acto más bajo de cualquier ser humano, porque la traición no la lleva a cabo alguno que abiertamente es enemigo. Acuérdese de eso. El que es abiertamente enemigo, ese no lo traiciona. El que se para delante de usted con un puñal, enseñándole el puñal en la mano, ese no es el traidor. Ese no es el traidor. El traidor es aquel que dice que es su amigo, pero tiene el puñal escondido para que usted no lo vea. Por eso es que es más bajo. Por eso es que es más bajo. ¿Y cuál es el significado de la palabra traición? Yo quise citar, hermanos, una definición secular. Según un diccionario en línea, la traición significa un acto de deslealtad deliberada. Como cuando tu amigo le contó a otras personas todos sus secretos. Significa extraviar, engañar. La traición tiene que ver con destruir la confianza de alguien, posiblemente mintiendo. La traición también puede significar ayudar a un enemigo. Ayudar a un enemigo, como una persona que brinda información secreta a un país que está en guerra con el suyo. Hay un dicho que yo creo que también dentro de la iglesia evangélica lo escuchamos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es traición.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Simplemente por ser enemigos. Simplemente por ser enemigos. Bueno, para nuestra meditación, hermanos, yo quisiera que quitemos de nuestras mentes el nombre de Judas Iscariote. No pensemos en ese nombre y que hagamos discernimiento de dos cosas a partir de la existencia de este traidor. Uno, el carácter del traidor. Quiero que veamos cómo es el carácter del traidor. Y dos, cómo es la traición misma la que se comete. Y primeramente debemos establecer como una verdad que no necesita prueba, o sea, un axioma, una verdad que no necesita comprobación, la siguiente afirmación. El traidor no es una víctima de Satanás. Ojo, el traidor no es una víctima de Satanás. El traidor nunca va a decir, yo traicioné porque el diablo me engañó. Mentira. No, eso, hermanos, no lo creamos. Yo lo voy a demostrar acá. Sino que el traidor no es víctima, es amigo de Satanás. El traidor es amigo de Satanás, porque el traidor es del diablo. Es del diablo. La persona de Judas Iscariote es la prueba viviente que un traidor puede introducirse en el rebaño del Señor. Por eso es que estamos hablando nosotros de este tema, de las mentiras, de las calumnias y de las traiciones. El Señor tenía en su grupo de los 12 un traidor. ¿Y por qué no pensar de que dentro de una iglesia evangélica también puede haber un traidor como Judas? Así como puede haber un Simón el mago, así como también hemos visto que hay Ananías y Zafiras dentro de la iglesia. Por eso es que es pertinente para nosotros, hermanos, que podamos ir a la Escritura, discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Y yo quisiera que veamos algunas de las marcas del carácter del traidor. En las Escrituras se lee que la noche de la última cena de Cristo con sus apóstoles, si abre usted en Juan 13, 26, 27. Dice la Escritura, voy a leer estos dos versículos. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Él está hablando acá de su traición. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, mire, después del bocado, dice la Biblia, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hermanos, este relato no nos habla del inicio de la traición. O sea, cuando nosotros leemos que la Biblia dice de que cuando él probó el bocado, Satanás entró en él, ahí no comienza la traición. No comienza la traición, sino que está hablando de la consumación de un proceso largo, iniciado en un corazón dispuesto, preparado, de manera natural para traicionar. Es un proceso. No es que Judas, comí el bocado, me volví traidor. No, no es así. Ahora la pregunta es, ¿cómo el traidor pudo llegar a ese estado? Miren, Judas fue nombrado como el tesorero del grupo del Señor Jesús. Y su corazón estaba controlado ¿por qué cosa? ¿Por qué? ¿Qué era lo que controlaba el corazón de Judas como tesorero? La codicia. La codicia. Y recuerde usted este pecado, porque lo vamos a nombrar nuevamente, codicia. Porque la codicia es un pecado, pero el objeto de mi codicia puede ser diferente. Yo puedo codiciar el carro del hermano. Yo puedo tener codicia de la casa de la hermana. Yo puedo tener codicia de la fama de otra persona. Yo puedo tener codicia del dinero del hermano, de la fortuna. Yo puedo tener codicia de muchas cosas, pero la codicia es algo que tenemos que nosotros tener guardado en nuestra mente mientras vamos viendo cuál es la anatomía de un traidor. Judas fue nombrado como tesorero, pues, y él tenía el pecado de codicia, porque fue precisamente este pecado de la codicia es el que lo condujo a él a traicionar. A traicionar primero ¿a quién traiciona? Judas no traiciona primero al Señor Jesús. ¿Sabe usted a quién traiciona Judas? Primeramente, al grupo. Porque él era el tesorero del grupo. Y cuando él robaba de la bolsa, estaba robándole al grupo.
estaba traicionando a Cristo, estaba traicionando a los 12. ¿Usted se da cuenta de que esto es un proceso? Y de que la traición propiamente no es cuando él entrega al Señor, sino él ya tenía un corazón traidor. Él tenía codicia, él tenía ambiciones y no le importaba aún dañar al grupo. Él sacaba y decía, bueno, acá hay $100 en la bolsa. Se va a necesitar comprar pan, agua para los misioneros. Yo me guardo 80 y con 20 que coman todos estos. Eso es traicionar, hermanos. La confianza de los 12, la confianza del Señor. Lo que les quiero decir es de que el traidor siempre traiciona. El traidor siempre traiciona. Es su naturaleza. Y la traición aumenta, o sea, es una curva, no sé cómo expresarla, pero la traición aumenta, o sea, va hacia arriba, cuando su declive moral va hacia abajo. Cuanto más bajo va en su declive moral, su traición cada vez es mayor, hasta que llega a 30 monedas de plata. El traidor se camufla. El traidor se camufla bajo el disfraz de la piedad. Se camufla bajo el disfraz del amor cristiano. Su amor es fingido, no es verdadero. Porque si su amor fuera verdadero, no traicionaría. Es fingido, es falso. El traidor primero, y escuche cómo le voy a decir, el traidor primero lame la mano, pero después la muerde. Pasa la mano sobre el lomo, pero después da el zarpazo. Da la puñalada y luego se hace la víctima como si él fuera el que sangra. Yo quisiera que veamos este relato en Juan 12, versículos del 3 al 8. Juan 12, versículos del 3 al 8. Y fíjense usted, hermanos, porque aquí yo notaba, yo le decía a mi esposa mientras iba haciendo mis notas, yo me iba levantando a cada momento, y yo le decía, wow, cuán vil es este hombre, cuán vil es la traición. Juan 12, del 3 al 8 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, ahora Judas le dice así al Señor, ahora mire cómo el Señor le responde a Judas. Le dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hermano, yo le quiero preguntar a usted una cosa. ¿Estaba bien que el Señor haga la corrección a Judas Iscariote, y exalte a María? ¿Está bien o no está bien? ¿Qué cree usted? ¿Está bien que el Señor Jesús corrija a Judas por lo que él había hablado, o la forma o la actitud que él tenía? Por supuesto que estaba bien, ¿no? Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que el pastor nos corrija? Que si estamos haciendo algo mal, el pastor venga y te diga, esto estás haciendo mal. ¿Dónde dejamos Mateo 18? Cuando dice de que si un hermano ve que otro hermano ha pecado, vaya, converse con él y confróntele al pecado, y tal vez ganes al hermano que se arrepienta. Claro, pero hay congregaciones donde hay un hermano que se acerca y le dice, hermano, hermana, yo creo que usted ha pecado, me voy de la iglesia, me voy, no quiero estar en la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo? Está bien la corrección en la iglesia, hermanos. Yo soy oveja de esta iglesia, soy pastor, y en algún momento también los hermanos me han llamado, pastor, yo creo que usted se ha equivocado en esta parte. Me lo han hecho ver y lo saben, yo sé que saben acá, y yo he corregido. Ni siquiera yo les he dicho a ellos, ¿sabes qué? Yo soy el pastor y las cosas se hacen como yo las digo, y si no te gusta te vas. No, porque si vienen a mí para presentarme mi error y corregirme con argumentos de la Escritura, ellos me están diciendo, mira, esto es lo que dice Cristo. No me mires a mí, pastor, esto es lo que dice Cristo. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues yo tengo que mirar a Cristo.
Yo no tengo que ver al hermano, al diácono, no, yo tengo que ver a Cristo. Wow, Cristo dice esto, pues pido perdón al Señor y corrijo, pido perdón a la iglesia. ¿O no? Así debe de ser. Pero fíjense, acá hace una corrección. Ahora, ¿cuál es la actitud de Judas? El Señor lo corrige a Judas y exalta a María. Ahora, yo ya les digo, el traidor se caracteriza por no aceptar la corrección de la palabra de Dios. El traidor se caracteriza por no aceptar la corrección de la palabra de Dios, sino que la palabra de reprensión y reprimenda del Señor hace que sea detonado su instinto de traidor. Sí. Cuando usted corrige a un hermano, dice, me voy de la iglesia, el pastor me está corrigiendo, me voy de la iglesia. ¿Qué hace allá? Cuando se va de la iglesia, comienza a calumniar al pastor, comienza a hablar mal del pastor, comienza a mentir del pastor, porque esa es la naturaleza del traidor. Y eso lo enseña la Escritura, hermanos. Mire, ahora vamos a abrir en Marcos. Abra en Marcos, capítulo 14. Vamos a abrir Marcos, capítulo 14, porque en Marcos vamos a encontrar el mismo relato que hemos leído en Juan, pero lo vamos a complementar con la acción que tomó Judas después que el Señor lo reprende. Y aquí es donde nosotros vamos a demostrar por medio de la palabra de Dios que el traidor se caracteriza por no aceptar la corrección de la palabra de Dios. Marcos 14 del 6 al 10. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mire cómo dice ahora el versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. El Señor lo corrigió, ¿y qué hace Judas? No, yo me voy a entregármelo a este. ¿Por qué me corrige? Yo sé quiénes son sus enemigos. Voy a ir ahora donde sus enemigos y por haberme corregido lo voy a traicionar. Voy a hacer que lo maten, voy a hacer que lo crucifiquen. Traición. Porque no soporta la reprensión de la palabra de Dios. Y mire, John Gill comenta en ese mismo sentido, el pastor John Gill, que vivió en el siglo XVII, mire cómo es el comentario del comienzo, el comentario. Dice, tan pronto como terminó este asunto y Cristo había defendido la conducta de la mujer para vergüenza y silencio de Judas Iscariote, este inmediatamente salió de la casa donde estaban y partió de Betania a Jerusalén, llevado por su avaricia y venganza, por la buena acción de aquella mujer y por la defensa de Cristo de ella. Cierra el comentario. Así que si alguna vez usted ha estado en una congregación y cuando al que anda en pecado usted le dice, oye, Dios no permite las fornicaciones, ¿qué estás haciendo tú? Me voy. El pastor es legalista, el pastor hace esto, al pastor, y te inventan unas fábulas, y lo terrible es que los que no te conocen, los que no han sido testigos, ni siquiera conocen el testimonio del traidor, lo dan por sentado y lo creen. Mire cómo dice el Salmo 141:5, hablando de la reprensión. Salmo 141:5 dice, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Esa es la actitud de un cristiano. Nosotros, cuando alguien nos quiere corregir por medio de la palabra de Dios, porque podemos, hermanos, pecar, estamos todavía en la carne, que el justo me castigue sería un favor. Y que me reprenda, que me llame la atención, será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. No me herirá la cabeza. Hermanos, y parando acá un momento, yo quisiera hacer una comparación y que los niños también escuchen ahora, ¿no?
Yo habíamos conversado un poco en estos días ya de manera privada acerca del castigo que los padres nos daban a nosotros, ¿no? Cuando mi papá, mi mamá descubría que yo había mentido, ¿qué cosa era lo primero que veía yo en la mano? El cinturón. Has mentido, ven para acá. Tan, tan, tan. Vayas. Has hablado mentiras, ven para acá. Tan, tan. Y así uno aprende a qué? A no mentir. Uno entiende que hay un castigo por eso. Y por el castigo uno sabe que es malo. Hermano, mira, acá estoy parado. La correa, el cinturón, no me mató. No me dejó cojo. No me volvió ciego. No me hizo tarado. Al contrario, me ayudó a mí para vivir una vida decente. Una vida moralmente correcta. Por eso es que la corrección de alguien, del que te ama, del que te quiere, debes tenerla en mucho. ¿O qué prefieres tú? ¿Que estar en pecado y que nadie te diga nada? ¿Eso prefiere un cristiano? Que esté caminando mal y, bueno, que camine así. Pues no le podemos decir nada porque se va de la iglesia. No, hermanos, estamos para eso. Todos estamos para eso. Acuérdense de Mateo 18. Bueno, volviendo al tema, hermanos, aquí vemos que se trata de una persona que no es regenerada por el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que entender. Judas no era creyente, un traidor no es creyente, no lo es. Puede estar en medio de los santos, puede participar de los deberes cristianos, pero no es un creyente verdadero. Mire cómo dice la Escritura, Mateo 10, versículos del 5 al 8. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cómo dice el versículo 5? A estos 12 envió Jesús. A estos 12 envió Jesús. ¿Quién estaba allí? El traidor. El traidor estaba allí. ¿Y qué nos enseña esto? De que el traidor también puede predicar el evangelio de una manera ortodoxa. El traidor también puede predicar el evangelio de una manera ortodoxa. El traidor también puede ser el instrumento para que el Señor haga un milagro. Acá vemos que el traidor predicaba, el traidor sanaba enfermos, el traidor limpiaba leprosos, el traidor resucitaba muertos, el traidor echaba fuera demonios. El traidor echaba fuera demonios. Usted se imagina a Satanás, al hijo de Satanás, echando fuera a Satanás. El traidor echaba fuera demonios. Esas actividades religiosas que él hacía, fíjense, predicar el evangelio no cambia tu corazón. Cumplir los deberes cristianos no cambia tu corazón. Ser el instrumento de parte de Dios para traer bendiciones en respuesta de sanidades o lo que sea, no cambia tu corazón. Tampoco cambia en el estado de condenación del alma. Por eso es que en Mateo 7:21, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Apártate de mí, yo no sé quién eres tú. No cambia en el corazón, es Cristo. Una persona tiene que ser una nueva criatura, porque la nueva criatura es lo que importa, dice la Biblia. Lo más importante es la nueva creación, dice Pablo. Y Cristo sabía, y miren, Cristo sabía que el traidor no era regenerado. ¿O no lo sabía el Señor? Sí sabía. Pero por razones de su propia justicia y gloria, Él permitió su activismo religioso, porque así se llama, un activismo religioso en el servicio al Señor. Otra característica del traidor es que él se escuda en el silencio cobarde. Se escuda en el silencio cobarde. Algunos lo llaman callar la verdad, ¿no? Callar la verdad, lo llaman así. Pero el traidor se escuda en el silencio cobarde. ¿Con qué? Con el propósito de poner a todos como sospechosos
poner a todos como sospechosos. ¿Usted se acordará del pecado de Acán? ¿Sí? Que Acán, cuando entraron a Jericó, el Señor dijo que nadie tome del anatema. Y Acán, tomó del anatema. ¿Y qué pasó? El pueblo perdía las batallas, perdía la guerra. Y Josué hizo un llamado y dijo, bueno, que el traidor salga. Y el traidor no quería salir. Y todo el pueblo estaba bajo sospecha. Así que comenzaron a recibir asistencia del Espíritu Santo y comenzaron a decir, no es de esta tribu, es de esta, es de esta. Tuvieron que ir descalificando a los potenciales desobedientes hasta que llegaron acá. Pero antes de eso, todos eran sospechosos. El traidor actúa así. El traidor actúa. Mateo, y mire cómo dice la Escritura, cómo lo vemos en Mateo, capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo del 20 al 22 dice: Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, estamos hablando acá de la cena, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Otra vez vea usted, hay 12 ahí. El Señor dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y yo le pregunto algo. ¿Judas sabía que él era el traidor y no los otros 11? ¿Sabía él que él era el traidor? Por supuesto, por todos los arreglos que él había estado haciendo. Comenzando de que él se había ido de la casa de cuando el Señor fue ungido. ¿A dónde? A entregar al Señor. Eso fue antes de la cena. Así que Judas sabía que el Señor estaba hablando de él, pero lo calló. Claro, callar la verdad no es lo mismo que mentir, ¿no? ¿Por qué Iscariote no les dijo a los 11: oigan, apóstoles, ¿saben? El Señor está hablando de mí. Yo soy el traidor. No estén preguntándole: Señor, soy yo, Señor, yo soy, porque pues ellos conocían de que el corazón del hombre es perverso y extremadamente malo. Y ellos habrán dicho: Señor, ¿acaso habré de ser yo el que te va a traicionar? Pero no, él no lo dijo. Él podía haberle dicho a los 11: oye, Pedro, Jacobo, esperen, tranquilos, Juan, no está hablando de usted, soy yo soy el traidor. No lo dijo. Él prefirió, no lo dijo porque el traidor piensa: hay que mantener las apariencias hasta el final. Hay que mantener las apariencias hasta el final. Es mejor dejarlos con los corazones partidos y que piensen de que cualquiera de ellos podía ser el culpable antes que tranquilizar sus corazones por las cargas de un pecado que no era de ellos. Hay que mantener pues las apariencias. Hay que salir con la corbata, hay que salir con la Biblia, hay que predicar, hay que, hermanito, aunque el corazón sea un corazón traidor. Hermanos, la Escritura nos exhorta a mirar los frutos de las acciones. Por eso es que yo les decía, olvídense del nombre de Judas Iscariote. La Escritura siempre nos exhorta a mirar los frutos de las acciones de los hombres, no las palabras de ellos. No las palabras de ellos. Por eso es que el Señor Jesucristo dice: por sus frutos lo conocerás. No dice por sus palabras. Y esto es porque sus acciones nos mostrarán la verdadera naturaleza de sus corazones. Con la boca te pueden mentir, pero con sus hechos te van a decir la verdad. Con su vida, con sus actitudes, con la forma como reaccionan al problema, te van a decir de quién son ellos. Quizá usted también han escuchado de sus padres algo. Perdónenme yo me acuerdo mucho, ustedes cuando conversan conmigo, yo siempre les digo: mi mamá me enseñó esto cuando yo tenía 4 años, 5 años. Tengo 56 años y me acuerdo. Pero una vez mi madre a mí me dijo, y seguramente que a ustedes también: un enemigo honesto, así me dijo, un enemigo honesto es siempre mejor que un amigo que miente.
¿Qué cosa es? Un enemigo honesto es el que directamente te dice, ¿sabes qué? No me caes, te odio, te aborrezco, soy tu enemigo. A la primera oportunidad que yo tengo te hago daño. Eso es la honestidad del enemigo. Eso es mejor a tener un amigo que miente. Hermanos, ya hemos visto el carácter de la persona traidora. Y yo les digo, pues ya vamos 45 minutos. Yo espero poder terminar en los próximos 10. Porque es un tema amplio, hermanos. Yo he tenido que dejar muchas cosas fuera de mis notas, porque es amplio, es tremendo. Ahora yo quisiera que veamos cómo es el acto de la traición misma. Y quiero volver otra vez a decirlo, ¿no? Yo les decía de que la fuente de cómo es que nosotros hemos sido formados, cómo es que hemos sido hechos, está primeramente la conciencia, luego los padres, y cuando uno llega a Cristo es la palabra de Dios la que forma nuestro carácter, nuestra vida, nuestra guía de fe y de práctica, decimos. Pero aquellos que no han sido, y esto, hermanos, yo lo tengo probado al 100%, haciendo un recordatorio de cosas del pasado, actitudes y personas. Yo puedo decir de que aquellos que no han sido educados por sus padres acerca de esto, el valor de la lealtad y el valor de la fidelidad, y evidentemente en lo bueno, ¿no? O sea, un padre nunca va a decir, oye, miente, ¿no? Miente para cubrir a tu amigo. Eso nunca te va a enseñar un papá. Esa lealtad es mala, eso no es lealtad, eso es pecado. Estamos hablando del valor de la lealtad y la fidelidad en el sentido bueno y virtuoso. Pero los que no han sido enseñados así por sus padres son los que más fácil traicionan sin ningún remordimiento en sus mentes. Los que más fácil traicionan. Hablo de la crianza de los padres. Pero hermanos, yo he conocido también hombres que han sido delincuentes, ¿no? Sus padres delincuentes, sus abuelos delincuentes, pero cuando llegan a Cristo, cambian. Tal vez usted ha escuchado de Nicky Cruz. Nicky Cruz era pues un pandillero, ese hombre mataba, ese hombre era mentiroso, era promiscuo, era todo. Y una vez yo me puse a llorar cuando estaba viendo un testimonio de él, cuando ya era pastor y había salido de su seminario. Y llegó a la primera casa donde él comenzó su ministerio. Él ya está viejo. Y decía, esta casa era como un hospital de almas. Aquí traíamos a los pandilleros, a las mujeres, y les predicábamos el evangelio, y el Señor se glorificaba salvándoles las almas. Yo lloré. Él no había sido cambiado más que por el poder de Cristo. Por eso es que, hermanos, un cristiano no puede ser un traidor. Un cristiano no puede haber sido cuando estaba sin el Señor, pero una vez que llega a Cristo no puede ser mentiroso, calumniador ni traidor. En el mundo se dice que todos tienen un precio. Todos tienen un precio. Y pues una vez escuché un ejemplo que decía esto. ¿Tú serías capaz de matar a una persona por 1,000 soles? ¿Serías capaz de matarla? No. ¿Y por 10 millones de dólares? Por 10. ¿Por 100 millones de dólares? No, dame el cuchillo, yo me la mato ahorita. Entonces, esto nos quería enseñar de que todos somos potenciales asesinos. Lo que falta es plata. Es plata. ¿Saben qué, hermanos? El mundo dice que todos tienen un precio, y si el ofrecimiento alcanza lo que el corazón torcido codicia, entonces el pecado comienza su marcha. Así es. Ese era el estado de Judas. 30 monedas. Si le hubiesen dicho 5, no, por eso no, tal vez. 30 era ya algo que, no, sí, por 30 yo lo traiciono. La traición es el pecado que resulta de una búsqueda de alguna ventaja personal y egoísta. Eso es lo que está en el fondo de la traición. Nadie traiciona por deporte, aunque ciertamente hay traiciones efectivamente para derrumbar a una persona. Pero generalmente es por una búsqueda de una ventaja personal y egoísta. Mire, vamos a abrir en Mateo,
Mateo 26, vamos a leer los versículos 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. La tranza, ¿no? ¿Qué me das si yo te lo entrego? ¿Qué me das, pues? ¿Qué me ofreces? Porque tú quieres que yo te lo entregue, tú quieres tenerlo a él muerto, ya, pues, ¿cuánto me das a mí? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Esa es la pregunta. El traidor dice: ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? ¿Qué gano yo para traicionar? Tú pon el precio de mi traición. Y es verdad. Hay muchos que ponen un precio monetario a su lealtad. Hay muchos quienes ponen precio monetario a la traición. Pero hay otros cuyo precio no es necesariamente el dinero. O sea, la gente no traiciona solamente por dinero. Yo quiero fama. Y si a mí me cuesta traicionar para conseguir la fama, traiciono. Yo quiero liderazgo, traiciono. Quiero que me llenen de adulaciones, traiciono. Quiero ventajas ministeriales de orden material, traiciono. Quiero tener una buena imagen a pesar de mis iniquidades, traiciono. Y vean ustedes este versículo. En Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9, es muy conocido. Dice la Escritura: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Quería que el Señor traicione sus principios. Y así es el diablo ahora. ¿Qué quieres? ¿Fama? Traiciona. Traiciona en la iglesia y que se haga público. Cuanto más traicionera, más famosa o más pública puede ser tu traición, más ventaja te voy a dar. Porque eso es lo que tú quieres, ¿no? Tú quieres ventaja para ti, yo te la puedo dar. Te voy a mostrar los reinos, pero tienes que arrodillarte. Y esa rodilla se va a llamar traición. Algunos hasta tienen que traicionar sus propios principios. Es una vergüenza, ¿no? Yo puedo decir de mi padre, no sé, pero, bueno, yo quizás, hablando de mí, para hablar de mí, quizás soy un hombre con muchos defectos. Yo sé que soy un hombre que necesita mucho la gracia de Dios, pero yo no quiero que mis hijos me llamen a mí nunca traidor, nunca traidor, que nunca digan: mi padre fue un calumniador, o mi padre es un mentiroso compulsivo. No, nunca. Sí, pueden decir: mi papá se enoja fácilmente. Bueno, oraré al Señor para que me dé más paciencia. Pero que nunca digan: mi padre es un traidor. La traición, bueno, el precio de la traición de Judas fue de 30 monedas. Hermanos, la traición, como yo les dije, debe hacerse escondiendo el puñal que está empuñado en la mano. Abra un pasaje que seguramente ya lo ha pensado usted, en segundo libro de Samuel, capítulo 20, voy a leer 2 versículos, 9 y 10. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículos 9 y 10. Miren cómo es esta traición. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y le hirió con ella en la 5ª costilla y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Acá, ¿no? Con la mano derecha le agarra la barba, y esa actitud es: te voy a dar un beso. 2 militares,
El judío entendía, ese hombre entendía que si le estaba agarrando la barba, me va a besar. No, acá está. Baja tú, tú cree que yo te voy a besar. Ven, te voy a besar. ¡Tum! Ahí está. Traición. Por eso es que Lucas 22:48 dice, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas, traicionas al Hijo del Hombre. ¿Cómo? ¿Cómo con un beso? Yo me preguntaba, ¿y por qué Judas más bien no le dijo a los judíos, ¿sabes qué? Al que yo toque con mi mano derecha, ese es. Al que le toque 3 veces la espalda así, ese es. Bueno, ¿por qué ir con un beso? ¿Por qué? Porque el traidor se presenta así, se camufla con un falso amor, con una falsa piedad. El Señor, aunque todo lo sabe, en este versículo que hemos leído, demuestra sorpresa. Él dice, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Él encuentra sorpresa de ver que un símbolo de amistad, una señal de afecto haya sido escogido como instrumento para traición. Proverbios 27:6, en la versión de la Biblia de las Américas dice, fieles son las heridas del amigo. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. ¿Cuántas películas de repente yo a veces aparece, ¿no? En los teléfonos, va a haber un estreno de esta película, ¿no? Las promociones que te envían a tu teléfono. Enemigo en casa. ¿Cómo puede haber, ¿no? Esas películas? Enemigo en casa, ¿no? Enemigo adentro, ¿no? Pronto van a sacar una película que diga enemigo en la iglesia. Una trama nueva de la vida real. Yo, hermanos, ya casi para terminar, quiero preguntarles algo. ¿Alguien recuerda quién fue el que confrontó a David por su pecado de haber adulterado con Betsabé y también matado a Urías Eteo? ¿Alguien recuerda quién fue? El profeta Natán, ¿no? El profeta Natán. ¿Sabía usted que el rey siempre lo estimó después de ese día? Lo estimó mucho al profeta Natán. Es más, el rey lo amó a ese hombre. Y es más, tuvo al profeta Natán dentro de su propia familia para que le ayude con la instrucción a sus hijos. Lea la Biblia, ahí lo va a ver. El profeta Natán, después que lo confrontó cara a cara, llegó a ser su hombre de más confianza. Este proverbio, ¿no? Fieles son las heridas del amigo. Fieles son las heridas del amigo. Hermanos, ya para terminar, un dato para tener en cuenta. Judas, y revise bien en la Biblia y búsquelo ahora que va a su casa. Judas nunca lo llamó a Cristo como Señor Jesús. Nunca. Judas lo llamaba usando la palabra maestro. Maestro, maestro, maestro. Nunca le dijo Señor. Judas Iscariote vio al Señor como un medio para alcanzar sus metas personales, ganancia para él mismo, valiéndose del ministerio del Salvador. Judas nunca amó al Señor, solamente amaba lo material que Cristo podía conseguir para él, siendo parte del grupo del Hijo de Dios. La Escritura dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor a la fama también es la raíz de todos los males. El amor a las ganancias materiales, engañando, calumniando, mintiendo y traicionando también. La razón, hermanos, de esta enseñanza que hemos tenido, yo se la dije al principio. Pero esta que sea una enseñanza porque estamos parándonos delante del diablo y le estamos diciendo al diablo lo que la palabra de Dios dice con este mensaje. Y le vamos a decir lo que dice al diablo en 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él nunca va a tomar ventaja en esta iglesia después de este sermón, porque nosotros ya hemos aprendido cuáles son sus estratagemas y usaremos los medios que la Escritura nos da para poder defender la rectitud, el amor a Cristo, la obediencia al Señor. Vamos a orar.